En este segundo bloque de Voz y Voto nos vamos a ocupar de lo que ha sido la novedad fuerte de agenda de los últimos días, el cambio en la política cambiaria del gobierno de Javier Milei, con todos los anuncios que se hicieron hace una semana en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que además es el que hizo un desembolso muy fuerte de dinero para apoyar. El gobierno habla de una nueva etapa en el plan de estabilización y ordenamiento de la macroeconomía. Que toca una fibra íntima para todo argentino de ley, que es el dólar, ¿no? Exacto. El precio del dólar y cuánto va a valer al día siguiente. Algo que los que tenemos muchos años, pues los tenemos, ya sabemos que es la base de cualquier plan económico. El precio más importante seguido por todos los argentinos en nuestra economía. Vamos a hablar de eso con alguien que sabe mucho del tema porque es economista, es especialista, docente universitario, ex titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, decano, y además ha pasado por la función pública, Alfredo Kiko Blanco. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, bien. Alfredo, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, es un gusto venir. Bien. Bueno, Alfredo, estamos transitando, ¿no? Esta nueva etapa, el impacto, el dólar empezó a flotar entre estas bandas, hay mucha discusión económica. ¿Cuál es tu primer mirada? ¿Esto es un parche para ganar aire hacia las elecciones y no resuelve ninguno de los problemas fuertes que tenemos, como por ejemplo el atraso en el precio del dólar? ¿O realmente es una nueva etapa en el plan que tiene Milei? Bueno, yo creo que el gobierno lo ha presentado como si fuera una tercera etapa, dicen ellos. En rigor de verdad, es una modificación que probablemente el gobierno no pensaba realizarla antes de las elecciones. Ya voy a intentar explicar por qué. Es una modificación muy importante y eso es consecuencia de que la performance del sector externo argentino venía siendo claramente muy frágil. Es decir, por más que el Banco Central compraba dólares, todos leíamos todos los días que el Central había vendido dólares. A eso se agregaba que para compensar un poco el atraso cambiario del año pasado, para darle un estímulo a los exportadores a que liquidaran, se inventó una cosa que se comenzó a llamar blend, que era que se liquidaba una parte en el mercado oficial, en el MULC, y la otra parte, un 20%, no iba al Banco Central, sino que se negociaba en el mercado financiero. Entonces, yo creo que llegó un momento en que era muy difícil seguir sosteniendo eso porque veníamos de muchas semanas en que había pérdida de reservas internacionales y entonces finalmente el gobierno tuvo que, creo yo, tomar una decisión. No había muchas otras para tomar, que es pedirle al Fondo Monetario que, digamos, le refuerce las reservas del Banco Central y a cambio de eso era evidente que iba a haber una modificación de la política cambiaria. Nadie sabía muy bien cuál iba a ser, pero estaba claro que esta política que venía siguiendo el gobierno de devaluar el crawling peg del 1% con inflaciones del 2%, obviamente atrasaba el tipo de cambio. Y esta cuestión de tener tipos de cambio atrasado con apertura económica, Argentina ya la vivió y generalmente tienen un final complicado. El tipo de cambio atrasado es un dólar barato. Es un dólar barato, exactamente. Bueno, entonces el gobierno toma esa decisión. Yo creo que lo que sorprendió sobre todo fue la velocidad con que se dispuso del primer desembolso y en segundo lugar que se modificaran las restricciones en el mercado cambiario. Es decir, lo que coloquialmente le llamamos el cepo, que si bien no se levantó completamente, pero se flexibilizó mucho, en el caso de las personas físicas, por ejemplo. Y entonces esa decisión, creo yo personalmente, que sorprendió que se adoptara tan rápidamente. Yo creo que el gobierno lo adoptó en ese momento porque, bueno, en la discusión con el fondo, todos sabemos que el fondo es partidario de que el tipo de cambio flote y que no haya demasiadas restricciones a la moneda extranjera y que no haya demasiadas restricciones al movimiento de capitales. Bueno, entonces tomó esa decisión. El día viernes, después que se anunció, por supuesto, siempre hay analistas que dicen, bueno, el lunes viene el apocalipsis. Sí. Siempre eso ocurre, ¿no? Sí. Uno a veces pone el televisor y ve, sobre todo los colegas de Buenos Aires, dicen, bueno, el lunes estalla todo. Lo que pasa es que el lunes hay otra noticia, y ustedes que son periodistas saben que una noticia va tapando a otra, y nadie se acuerde. No viene el apocalipsis. Tampoco entramos al nirvana, que es lo que dicen los oficialistas.
Y entonces viene otra noticia y nos olvidamos. Y el viernes volvemos a prender el televisor y de nuevo alguien dice, va a venir el apocalipsis o estamos en el paraíso. Ahora, tengo un paréntesis ahí, porque recuerdo lo que pasó en el 2018 con el mega préstamo del FMI. Sí. Duró poco lo que se buscaba, que era contener el dólar, y el gobierno tuvo que salir a apagar el fuego, que finalmente no pudo lograr hasta que volvió a poner cepo, ¿no? Porque salía a vender reservas. Sí. Dice este gobierno, el de Milei, esto es diferente, no tenemos que financiar déficit, tenemos superávit, las cosas van a ser diferentes. De hecho, el dólar terminó bajando. Sí. ¿Qué diferencias ves, si es que hay alguna, en el último acuerdo con el FMI y este? Bueno, una diferencia importante es esa, digamos, tener ordenadas las cuentas públicas le da cierta fortaleza al programa económico del cual carecía el programa de Macri, ¿no? Macri, cuando asumió en diciembre del 2015, unificó rápidamente el tipo de cambio. Eso tuvo un impacto sobre precios, suprimió las restricciones que había el movimiento de capital y demás, pero en determinado momento, que es cuando tiene una corrida en el 2018, apela al fondo, pero tenía una situación, digo, es una fortaleza tener una situación fiscal razonablemente sólida. Claro, que creo, que el superávit financiero financiero que es exhibido como un éxito, va a tener que ser, me parece que va a haber más ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque de aquí este programa que ha firmado ahora este programa de facilidades extendidas, dentro de las condicionalidades que tiene una a la cual yo creo que va a haber que seguir con cuidado, que es el compromiso del gobierno de aumentar las reservas del Banco Central en una magnitud importante. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente Milei, más allá que él tiene ciertos rasgos de hacer declaraciones altisonantes, a veces ofensivas, además, y vulgares, pero digo, ha dicho, no vamos a comprar hasta que no perfore el piso de la banda. De los 1.000 pesos. Lo cual es una afirmación que relativa, cuando llegue junio le van a preguntar cuánto acumuló. Además, el fondo quiere que el Estado tenga dólares para pagarle la deuda. Por supuesto, por eso está la... Claro. Debemos y ahora debemos y más. eso no, Alfredo, no vendrán desde el campo, por ejemplo. Va a venir en parte del campo, y ahí hay otra cuestión que va a haber. La segunda cuestión que hay que mirar con cuidado es que, así como hay una fortaleza en lo fiscal, el contexto internacional hoy es mucho más complejo. Estas decisiones tan disruptivas del presidente Trump, que dice, pongo este arancel, mañana lo saco, pongo este otro, está generando una situación. Y además esto va par y paso precios internacionales de nuestras exportaciones que no son tan buenos. Y entonces el exportador que tiene que liquidar hoy va a mirar cuánto es el dólar. El presidente le dice, mira que si no liquidas antes de junio te voy a poner retenciones. Eso le puede provocar enojo al exportador, pero no necesariamente si el tipo de cambio que va a recibir es bajo y el precio internacional es bajo, y no hay mucho estímulo. Y vos decías que hay que seguir atentamente lo de reserva, y hablabas de que no creías, a ver si interpreté, que el gobierno solo salga cuando esté en el piso de 1.000, que antes va a tener que salir. Yo creo que va a comprar antes. Va a comprar antes. A mí me da la impresión que el licenciado Milei dice a veces algunas cosas que después acomode un poco el discurso. Claro. Es más pragmático en los hechos que en el discurso. Pero es razonable, porque todo funcionario tiene que decir, digamos, 48 horas antes de que fuéramos al fondo, en realidad el ministro Caputo decía, estamos bien, no nos hace falta nada, no estamos preocupados. Pero bueno, el funcionario tiene que decir eso. Digamos, todos los gobiernos tratan de vender un yerro como un acierto. Y sí, porque si el ministro dijera, mire, tenemos miedo, se nos están acabando las reservas del Banco Central, nosotros cortamos la transmisión y nos vamos a comprar dólares. Sí, tal cual. ¿Cierto? Bueno, entonces, y la otra cuestión que hay que mirar, y con esto, digamos, redondeo la idea de los riesgos, así como hay fortalezas, es el tema de cómo evoluciona la situación con la tasa de interés. La tasa de interés pasa a ser ahora un instrumento importante, pero todos sabemos que los aumentos en la tasa de interés, algunos de los cuales ya vemos... ¿Por qué un instrumento? Porque es un instrumento que le garantiza, cuando hay algún riesgo cambiario, un aumento en la tasa de interés hace que determinados agentes desarmen a lo mejor su posición en moneda extranjera y vayan a la tasa de interés. Manejar los flujos de dólar-peso. Claro, me voy a un bono. Ganas más con los pesos que con los dólares, básicamente. Ahora,
eso tiene otros efectos. La el recesión. efecto que tiene es que impacta. Quizás no impacta tanto como en países en que el crédito es más importante Sí. que la Argentina. Pero impacta. Pero porque- aparte venía creciendo y era señalado como un motor Un gran de la éxito. recuperación Sí, del gobierno. sí. Ahí hay otra contradicción en lo que vos decías que se ve. Por eso yo creo que la recuperación, que en algunos muy heterogénea se está verificando, bueno, ahí tiene un elemento que va a morigerar la posibilidad de ese Claro. crecimiento, ¿no? Y otra variable que te sumo a ese tablero, me gustaría saber vos qué mirada tenés sobre eso. Arrancó ahora a pleno la conversación sobre eso, es la inflación. Sí. ¿Qué va a pasar con la inflación? Lo que pasa es que el dólar empezó subiendo, bajó Sí. un poquito en la pequeña semana que tuvimos. Entonces la devaluación del dólar que usan los importadores va cambiando. Era Sí. más alta en el inicio de la semana, se hizo más chiquita. Sí, claro. Pero bueno, hay que ver cuánto de eso Se pasa a traslada. los precios y cuánto pasa en materia de expectativas a los precios en un país que estamos acostumbrados a la remarcación por las dudas. En general en Argentina, las devaluaciones, por más que haya sido pequeña, cuando abrió el lunes, el MULC terminó devaluándose más o menos 10%, Sí. 11%. Bien. Por más que no sea tan significativa, digo, para Argentina, en otro país sería un escándalo, tiene básicamente efectos recesivos, y tienen efectos recesivos las devaluaciones básicamente porque hay hoy un pasaje a precios, eso que los economistas llamamos pass-through, que es muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, ya tuvimos un índice alto en el mes de marzo, vamos a tener a abril seguramente arriba del 3%, o a lo mejor cerca del 4%, no sé, y vamos entonces es como que el gobierno tuvo seguramente no porque lo quisiera, pero tuvo que resignar un poquito esa bandera, que además era una bandera política Sí. electoral de cara a las elecciones, diciendo, bueno, está bien, preferible que tengamos 2 o 3 meses con un pequeño rebote inflacionario y después tengamos ordenadas las cuestiones, tengamos el sector externo más ordenado y vamos a estar en mejores condiciones, digo, en términos políticos. Pero, bueno, hay que ver cómo repercute, Claro. ¿no es cierto? Ahora, Alfredo, pasó algo esta semana también que tiene que ver con lo político, que fue una puja entre, sobre todo el ministro de Economía, directamente a los supermercados, Sí. Sí. de alguna manera toreándolos, por usar una palabra coloquial, para que no suban, o diciéndoles no tienen que subir. Sí. Eso puede influir, es diferente también, el poder político puede influir para que la inflación se calme. Ya lo hemos visto en otros gobiernos y no dio resultados. Sí, dentro de ciertos límites sí, porque a todos los grupos, sobre todo a los grandes grupos, les viene bien llevarse bien con el gobierno. Pero tiene su límite eso. ¿Cuál es el límite? Argentina tiene en la estructura de importaciones un porcentaje muy alto de insumos intermedios. Esos insumos intermedios afectan toda la cadena de producción posterior de bienes. O sea que no necesariamente la modificación del tipo de cambio, es decir, el aumento del precio del dólar, impacta sobre el precio de un producto que no tiene, digamos, que se fabrica localmente. Puede impactar porque tiene un insumo que Claro. tiene. Claro. Y a eso además hay que sumarle, y yo diría que no habría que perderlo de vista en un año electoral, las presiones que generan las pujas distributivas Claro. por el ingreso. ¿Por qué? Porque si yo he cerrado las convenciones colectivas con un ajuste mensual del 2%, pero resulta que paso a tener un escalón del 3% en la Sí, inflación, va a haber un momento en que esa puja se hace, y en Sí. algunas economías, esto ha sido una contribución de los economistas latinoamericanos, la CEPAL, los cambios de precios relativos y las pujas distributivas se traducen finalmente en un aumento del nivel general de precio. Y entonces allí es otro problema. Es un bicho Es duro. muy- La inflación es un bicho duro, Es ¿no? muy De importante vencer. eso que mencionas porque ya en el arranque de este año la dinámica entre el aumento de los salarios formales y la inflación cambió respecto del fin del año pasado. Claro. Y las principales paritarias cerraron abajo de la inflación. Claro. Si la inflación sube, esa diferencia se hace más grande y hay más presión Va a haber todavía para más lo que decís tensión. vos. Claro. Tensión. Ya tuvimos un paro de la CGT el otro Sí. día. Sí, básicamente político, ¿no? Sí, pero detrás pero está que genera ruido, digamos. Exacto. Y la política siempre, yo suelo decir esto, al menos en Argentina, digamos, yo no soy politólogo, pero para que un programa de política económica funcione bien, por más que tenga consistencia cambiaria, monetaria, fiscal, tiene que tener sustento político. Y además, para construir poder político,
hace falta tener éxito económico. Hay una relación ahí mutua. Y bueno, yo señalo esas debilidades. Por supuesto que yo creo que las decisiones que el gobierno tomó de tratar de normalizar el mercado cambiario me parecen razonables. El camino, decís vos. Sí, respetar la regla fiscal es razonable, pero hay que ser consciente que todavía falta mucho para poder pensar que los equilibrios macroeconómicos van a permitir una recuperación de la economía. Pero por ejemplo, en el caso de la construcción, que si bien está rebotando también, viene de niveles muy bajos, ¿se puede pensar, como dice Milei, un país en el que el sector estatal no invierta y que tenga así el sector privado un rol estratégico ahí? Rutas, por ejemplo. ¿Quién va a mantener rutas que las vemos y están en muchos casos hechas pedazos? Yo creo que hay un tema del discurso del licenciado Milei, de enfatizar mucho. Él enfatiza mucho su adhesión a la escuela austríaca, en particular a una de las versiones que es Murray Rothbard, un economista americano. Pero no hay muchos países, creo yo, no conozco, en que se verifique lo que él planteó como una meta, quiere decir, yo vengo a destruir el Estado. Claro. A mí me parece que eso le gusta a la gente, me parece que muchas de las declaraciones de él son mirando a su base electoral. Una estrategia también para que quizás las provincias se hagan más cargo de la República. Bueno, la provincia, ese es un buen punto. ¿Cómo va a ser la relación nación-provincia? Nosotros estamos en Córdoba, siempre tenemos una relación traumática con la nación, con un tema que es, además de la deuda provincial, digamos, está nominada en moneda extranjera en su mayoría, tenemos un problema que es el incumplimiento de la nación de los acuerdos sobre la caja de jubilación. Y casi que eso es más preocupante que la deuda, es la situación de la caja. ¿Cómo va a ser esa relación a futuro, más allá de que haya un diálogo institucional, digamos, civilizado? Pero si el gobierno nacional tiene que profundizar el ajuste fiscal, no se puede pensar que las provincias van a tener la posibilidad de ir a Buenos Aires a hablar con el secretario de Hacienda y volverse con algo de recursos. Ya para cerrar, a ver, te pedimos análisis tipo apuesta, porque al principio hablábamos del dólar. Está bien que dijiste, bueno, el gobierno está diciendo esto, yo creo que van a tener que comprar reservas, eso impacta, pero ¿a qué te jugás en esta semana que va a abrir en cuanto a precio del dólar? No, yo creo que en el corto plazo, si uno tiene 12.000 millones que entraron el martes, tiene lo que le da el Banco Mundial, tiene que, aunque al principio el licenciado Milei no lo quería los chinos, después le resultaron simpáticos y renovó el swap financiero. Estamos en las puertas del periodo que estacionalmente se liquidan las exportaciones en la Argentina. Digo, en el corto plazo, yo diría que lo cambiario puede estar razonablemente tranquilo, ¿no? El problema es que el gobierno, y yo creo que Caputo eso lo sabe porque ha sido varias veces funcionario, es más, fue funcionario cuando el 27 de septiembre del 2018 el fondo acudió con fondos a la Argentina y le dijo, pero ponga una banda para flotar el dólar, es de aquella época. Bueno, mismo. Pero digo, él lo sabe, eso, bueno, hay que levantar un poco la mirada del corto plazo, porque bueno, si simplemente festejo de que tengo el dólar más o menos tranquilo, a lo mejor pierdo de vista efectos que puedan venir después, esto que hemos estado hablando. Entonces digo, en el corto plazo, a mí el viernes me preguntaban, ¿qué va a pasar el lunes? Hay que ir a comprar dólares, me preguntaban de una radio. Y yo decía, en inglés hay una expresión que es, que quiere decir, espere y mire. Claro. Y eso pasa. Hay que esperar y mirar ahora. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay estas no cosas, hay gente que sale corriendo, va a la peatonal y compra un dólar que después baja después no sabe qué antes hacer. de terminar el mes. Clarísimo, Alfredo. Muchas gracias por No, muchas gracias a ustedes. tus conceptos clarísimos, como siempre lo hemos visto. La primera vez que lo tenemos en Voz y Voto, así que en esta versión. El profe seguido. Nosotros tenemos Buenos Aires, tiene el profe de Pablo, nosotros al profe Blanco. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Gracias. Corte y después el bajo palabra. Sí.